Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hoy es 9 de julio del 2023 en las Micas. Vamos a ver este estudio de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a verlo, lo que alcancemos en este estudio, analizar. Bueno, miren, hermanos, ¿saben ustedes qué es una parábola? Han oído hablar de las parábolas, ¿verdad? Jesús tiene muchas parábolas y ahorita vamos a ver por qué Jesús habló en parábolas. Miren, una parábola es, al decir una cosa, compararla con otra, ¿verdad? Interesante es lo que significa una parábola. ¿Ahí lo traes? Sí. A ver, léela. Dice, uno de los métodos del arte de la oratoria para ilustrar una verdad moral o religiosa mediante una comparación extraída de la vida corriente. Correcto, es una comparación. O sea, pones una cosa con otra para comparar. Y así lo hacía Jesús, ¿verdad? A ver, bueno. Hablaba de una palabra presente porque era la forma más fácil de que le pudieran entender. Ese es un punto muy importante, que es lo que vamos a ver. ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Fíjense bien. Mire, para revelar la verdad, como dice usted, hermano, para que entendiera la gente. Dice, las parábolas son ventanas que dejan entrar la luz, nos ayudan mucho en nuestro entendimiento de verdades celestiales. Vamos a ver aquí verdades celestiales. Jesús podía colgar la verdad sobre las cosas y actividades más comunes para que la veamos y entendamos mejor. O sea, era comparar una cosa de la tierra con la cosa celestial. Era lo que hacía Jesús. Los casos de la tierra que pasaban humanos los comparaba con las cosas celestiales para que la gente entendiera mejor. Entonces, ¿por qué Jesús habló? Para revelar la verdad. Número 2, para conservar la verdad. Las parábolas nos ayudan mucho para recordar la enseñanza. Bueno, así vamos a recordarlo fácilmente. Entonces, y número 3, esto es bien importante, fíjense bien, para dejar que sus enemigos se condenaran solos. O sea, los hacía reflexionar al revés. ¿Ves? Con los ejemplos que hacía, que ellos mismos se condenaban solos, los fariseos. Entonces, en esta manera Jesús despertó la conciencia. Él quería despertar la conciencia de la gente para que pudieran ver su propia rebeldía. Ese es el objetivo de por qué Jesús habló en parábolas. Ahora, fíjense, hay como 5 parábolas que hablan de la segunda venida de Cristo. Hay como 5. Pero vamos a ver esta, la parábola de las 10 vírgenes. Fíjense bien, ahí vemos el proceso de una boda judía. Fíjense bien. Entonces, ahí estamos viendo que hay 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. En la foto de la izquierda, ahí vemos 5 vírgenes que traen sus lámparas, y las lámparas contenían aceite. Y acuérdense que la lámpara, como les dije, lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra quiere decir el Evangelio, la lámpara es el Evangelio. Entonces, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, y debemos tenerla llena de aceite. Nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo no debe escasear el aceite en nuestra lámpara. Eso es lo que quiere decir. O sea que debemos estarnos alimentando espiritualmente. Otra vez, alimentando espiritualmente constantemente. ¿Por qué, hermano? Porque esta parábola habla de la segunda venida de Cristo. Fíjense bien, para que estemos preparados para la segunda venida de Cristo. Es una de las 4 o 5 parábolas que hablan de la segunda venida de Cristo. Entonces, la importancia de la preparación y para la segunda venida de Cristo, esos son los 2 puntos de que consta esta parábola. Que es muy importante estar preparados. ¿Para qué? Para la segunda venida de Cristo. Y Cristo y Jesús, pues se los dice así, con esta parábola, para que entendieran, que estuvieran preparados. Entonces, que no les escaseara el aceite que es el que mantenía a la lámpara, era como una antorcha. Ahorita les voy a explicar bien cómo era la boda. Miren, en el otro punto que está ahí, en el otro figura, ustedes ven que está descendiendo. Es Jesús vendrá en su segunda venida en las nubes Él vendrá. Y hay muchos textos que hablan de que Él vendrá en las nubes.
Mire, fíjese bien. Para empezar, los raptistas dicen que Jesús va a venir directamente a la tierra y va a estar 1000 años. Ese es otro tema que en un futuro, si quieren, lo damos. Pero no, a Jesús llega a las nubes y dice, en las nubes Él vendrá. ¿Ves? No, nunca va a pisar la tierra ni va a estar los 1000 años, como dicen los raptistas. Entonces, ahí hay una palabra que se llama Maranata. No sé si han oído ustedes algunas iglesias evangélicas que Maranata usan mucho esas palabras, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? El Señor viene. Eso es lo que quiere decir el Señor viene. Bien, aprendan esa palabrita porque la van a oír comúnmente en los evangélicos, ¿verdad? Porque está. Entonces, pero fíjese bien, hermano, la parábola de las 10 vírgenes es una historia basada en las costumbres matrimoniales de Palestina en el primer siglo. Eran las costumbres matrimoniales en el primer siglo. Dice, esta es una de las parábolas que están en el Nuevo Testamento que enseñan la venida repentina. Va a ser una venida repentina, inesperada y dramática del Señor. Repentina, inesperada y dramática del Señor. No como los raptistas, que ellos ponen fechas de cuándo va a venir y no se arrepienten porque no llegó. Entonces, ese es el punto, hermanos. De esta parábola de las 10 vírgenes es una historia basada en las costumbres matrimoniales, pero está para que nosotros estemos preparados para la segunda venida de Cristo. Ese es el punto. Fíjese bien, hay tres apóstoles, hermano, que deseaban el regreso del Señor, nomás para que se acuerden. Está el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y Juan. Mire, por ejemplo, el apóstol Pablo, dando salutaciones finales a las iglesias, escribe con su propia mano en 1 Corintios 16, 22. Fíjense lo que dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Más bien, si no amamos al Señor Jesucristo, somos malditos. Lo dice, el Señor viene. Eso es lo que quiere decir Maranata. Lo dice. Esta frase traduce el vocablo griego Maranata, que es una transliteración del vocablo arameo o siríaco que significa ven Señor o Señor viene. Pablo empieza el significado de esta palabra enseguida de decir que sea maldito el que no ama al Señor Jesucristo, porque es justo desear que el Señor venga ya. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué queremos? Para dar recompensa justa a los incrédulos y a todo desobediente. Por eso es importante. O sea, que el Señor Jesús va a venir, ¿para qué? Para dar recompensa a los justos, a los incrédulos y a todo desobediente. Entonces, ese es el punto del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, el Señor viene, que quiere decir Maranata. ¿Para qué va a venir? Para dar el castigo o la recompensa justa a los incrédulos y a todos los que no obedecieron el plan de Dios de salvación. Entonces, ese es el punto. Ahora, ese texto, hermanos, que dice que el Señor viene, estoy metiéndome, antes de entrar en la parábola, con lo que es la segunda venida, porque está relacionado, para que sepan, miren, nomás para que vean, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Fíjense bien lo que dice, y verán al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes del cielo. No va a llegar a la tierra físicamente y estar 1000 años, como dicen los raptistas. Entonces, ese es el punto. Ahora, el otro punto es aquí. Ahora, ¿qué dijo el apóstol Pedro? El apóstol Pedro se refiere a que estemos en expectativa, en expectación. Eso es lo que se refiere. El apóstol Pablo dijo, el Señor viene, Maranata, pero el apóstol Pedro nos dice que estemos a la expectativa, listos, ¿verdad? Preparados. Fíjese bien, nos dice que no sabiendo cuándo será aquel día, el cristiano, fíjese bien, miembro de la iglesia de Cristo de las Mitras, debe mantener siempre una actitud de expectativa. Esa es la actitud que debemos de tener, de expectativa, para no ser tomados por sorpresa. Y ya nos lo dice en su texto, esperando y apresurando, otra vez, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. El apóstol Pedro usa la palabra esperar en el sentido de expectativa. Ok, ya van dos. Ahora vamos a ver qué dice Juan, nomás como una introducción. El apóstol Juan quería que el Señor viniera rápidamente en juicio y castigara, trayendo las plagas sobre aquellos que estaban persiguiendo a los cristianos. ¿Se acuerdan que el apóstol Juan ya estaba sufriendo la persecución? Por eso estuvo en la isla de Patmos, ¿verdad? Ahí protegiéndose porque lo querían matar.
Entonces, de ahí él mandaba mensajes por medio del libro del Apocalipsis para que se pusieran alertas todos los cristianos que estaban en ese mundo, en esa época. Dice, Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Entonces, por eso el Señor Jesús va a venir en forma repentina, inesperada y dramática del Señor Jesús. Eso es como va a venir. Entonces, eso es lo que tenemos que ver con respecto a la segunda venida. Fíjense bien, hermano. En la mañana una de mis hermanas envió este mensaje. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Hermano, y hablando de este tema, platicaba precisamente con mis hermanas. Dice una vez que soñó que Cristo venía y que ella traía una playera muy fea. Y que después ella misma se dijo, ¿qué tiene que ver mi playera si yo voy a ser transformada? Y le digo, y yo cuando en la noche me despierto que quiero ir al baño o algo y escucho el clima y digo, si viene Cristo no lo voy a oír. Y luego yo misma digo, pues todo ojo le verás, a nadie se va a escapar de verlo. Pero siento yo bonito que en nuestra mente estamos siempre recordando y presentes de que este día va a llegar y que nosotros lo esperamos y que tenemos, pues, eso es lo que debemos Dios estar quiere que preparados. alcancemos todos a verlo y que nos lleve con él. Ahora sí, vamos a empezar ahora. Está basada esta parábola en el matrimonio de esa época, los matrimonios judíos. Entonces, más que ahora los matrimonios son diferentes que antes. Aquí, por ejemplo, en el occidente, pues te casas y ya te vas con la novia ya la noche. Entonces, pero acá no, mire, aquí había dos etapas. En la primera etapa estaba el compromiso, que era una promesa de matrimonio y un acuerdo de ambos contrayentes y sus familias. O sea, los padres se ponían de acuerdo. ¿Ves? Entonces esa era la primera etapa. Y luego dice, la segunda etapa fue una, pero permítame, en la primera etapa el hombre no convivía, no estaba con la mujer estaba en la casa de su papá, de su familia, y el hombre en su propia casa. Esa era la primera etapa, nomás que ya estaban casados. Ahí ya, aunque no estuvieran conviviendo con él, ya eran casados, así se establecía, así era el punto. Y la segunda etapa, que es donde vamos a ver cómo se forma todo esto, fue una ceremonia, era una ceremonia en la segunda etapa, que involucró llevar a casa a la novia. Ahorita les voy a explicar, van a ver. Los amigos del novio escoltaron a la novia y sus acompañantes desde la casa de la novia hasta la casa del novio. Era una procesión, ¿ves? Una procesión en que se llevaba la novia a la casa del novio, porque el novio venía por él. Aunque la pareja prometida no vivía junta, en la primera etapa se le consideraba legalmente casada. Romper el acuerdo requería una carta de divorcio. Acuérdense de las cartas de divorcio de Moisés. La carta, así se podían divorciar con la carta de divorcio que les pedían. La infidelidad se consideraba adulterio. Entonces tenían que tener mucho cuidado de que la mujer que ya estaba separada, ya estaba casada, no fuera un intruso ahí a convencerla, entonces la mataban a pedradas a los dos. ¿Ves? Y si la mujer gritaba, se salvaba a ella, pero si no gritaba, morían los dos a pedradas. Eso lo dice el Antiguo Testamento. Entonces, eran las dos etapas del matrimonio. Miren, fíjense bien. Actualmente todavía sigue este proceso de las bodas judías, así como ven ahí en el videíto ese, todos llevan sus antorchas o lámparas, como dice la escritura, dice. Pero fíjense bien, esta parábola de las 10 vírgenes no concierne a la novia, ni la toman en cuenta, sino a las jóvenes vírgenes que formaron parte de la fiesta de bodas. O sea que todo lo que va a decir el escritor aquí no se refiere ni a la novia, sino que refiere al comportamiento de las jóvenes vírgenes. Había 5 sensatas y 5 prudentes. Entonces, eso se refiere a nosotros como miembros. Si vamos a estar del lado de las sensatas o del lado de cuáles, de las insensatas. Entonces, esa es la elección para nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo. ¿De qué lado vamos a estar? Si estamos preparados, eso es lo que vamos a ver. Miren, dice, en general, la procesión se producía por la noche
con los participantes portando antorchas. Así era, en la noche. Mientras la procesión serpenteaba por las calles de la ciudad o pueblo, los espectadores gritaban de alegría. Bueno, después de la fiesta de bodas, entraban en la casa del novio y se celebraba una cena de matrimonio. Estoy dándole los datos, ahorita lo vamos a ver en peliculita, así, cada texto. Y lo dice, las festividades continuaban durante una semana, dice las bodas, ¿cómo duraban? Una semana, con la novia y el novio tratados como realeza, vistiendo sus mejores ropas y sin hacer ningún trabajo. Se cantaban canciones de amor, se hacían discursos en honor de la pareja y se preparaban y elaboraban fiestas para los invitados. Esta parábola es una descripción de la ocasión festiva conocida como llevar a casa a la novia. Ese es el punto. Fíjese bien, les voy a seguir aquí nomás dando cómo eran esas bodas judías. Fíjese bien, si miramos esta parábola con ojos occidentales, o sea, como somos nosotros, nos parecerá muy poco natural y muy peregrina, pero de hecho cuenta una historia que podría haber sucedido en cualquier tiempo en un pueblo de Palestina, así era en Palestina, y que podría suceder ahora. Una boda era una gran ocasión, todo el pueblo salía a acompañar a la pareja a su nuevo hogar e iban por el camino más largo posible para recibir las felicitaciones de los más posibles. Todo el mundo, decían los judíos, entre los 6 y los 60 se irá el tambor del matrimonio. Los rabinos estaban de acuerdo en que uno debía interrumpir el estudio de la ley para participar de la alegría de una fiesta de bodas. O sea que los rabinos son los de la ley. Dicen, no, pues párale tantito al estudio, vamos a participar para que vean cómo era la participación de esa boda. Cuando se casaba una pareja, no se iban de luna de miel, como ahorita, sino se quedaban en casa durante una semana, tenían la puerta abierta a los que les quisieran visitar, los amigos los trataban y hasta se dirigían a ellos como príncipes y princesas. Era la semana más dichosa de la vida. A las celebraciones de esa semana estaban invitados sus amigos más íntimos. Así es que no fue solamente la ceremonia, sino toda una semana de fiesta. Entonces, ese es el punto de cómo eran las procesiones de la boda. Fíjense bien. Y aquí va una breve descripción antes de entrar al análisis de cada texto. Dice, mujeres jóvenes vírgenes prepararon a la novia en una casa para recibir a su novio. La hora exacta de su llegada era desconocida. O sea, no sabían a qué hora se iba a llegar el novio. O sea, el novio representa la parousia. ¿Saben qué es la parousia? Parousia. Es importante como miembros de la Iglesia de Cristo, parousia. Ahorita lo vamos a ver. Fíjate bien. Fíjese bien, dice, cuando el novio llegó para reclamar a su novia, comenzó la alegre procesión a la casa del novio. Dado que estas festividades ocurrían por la noche, los asistentes de los novios llevaban antorchas para la iluminación. Las lámparas o antorchas estaban hechas de trapos empapados en aceite, insertados en un recipiente de cobre que estaba sujeto a un poste largo. La lámpara contenía muy poco aceite y se tenía que agregar un suministro nuevo con frecuencia. El suministro de reserva de petróleo se tenía en otro recipiente en la otra mano del portador de la antorcha. Por eso ustedes ven ahí las 10 vírgenes y todas traen su depósito y prendido. Dice, en la parábola 5 de las jóvenes vírgenes eran prudentes y las otras eran insensatas. Todas tomaron sus lámparas, o sea, todos agarraron sus lámparas, todas tomaron sus lámparas, pero solo 5 tomaron un suministro extra de aceite. Por eso esas son las que están preparadas. Por eso nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo debemos ser como las 5 vírgenes prudentes, preparados. Estamos preparados, que nuestra lámpara, que es la palabra de Dios, no escasee el aceite, o sea que seamos alimentados espiritualmente aquí en la congregación, ¿verdad? Cuando llegó el momento de encontrarse con el novio y unirse a la procesión, las 5 vírgenes insensatas no tenían suficiente aceite para mantener sus lámparas encendidas. O sea que ellos nomás echaron un poquito de aceite. Entonces, como el novio no sabía a qué hora se iba a llegar, pues se les acabó. Entonces, mientras iban a buscar más aceite, la procesión o comitiva o desfile concluyó y las 5 vírgenes insensatas fueron excluidas de la fiesta. O sea, esas 5 vírgenes insensatas son los que rechazan la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el castigo? El juicio. Ese es el juicio. Ahorita vamos a ver la comparación.
Entonces, ese es el punto, hermano. Bueno, vamos a verla ahora en película. Miren, vamos a leer estos 4 versículos. Pongan atención, fíjense bien ahí, dice. Entonces, el reino de los cielos, ese está hablando Jesús. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Ahí está diciendo Jesús. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahí está. Dice bien. Ahí está el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahí están las 10 vírgenes en el videíto que está ahí. Bueno, el otro versículo que dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Lado izquierdo, lado derecho, ustedes cuentan que son 10 y si alcanzan a ver, ahí se ve la llama de la lámpara. Ok, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, o sea, no se previnieron. Eso es lo que quiero que vean. No se previnieron. Y dice, y luego, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ellos llevaron una vasija con reserva y sus lámparas. Ahí está en la derecha, en la mera abajo. Fíjate, ahí está. Continuamos con el versículo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibir. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. O sea que todas estaban ahí esperando y cabecearon, porque no sabían cuándo va a llegar, porque así es la segunda venida de Cristo, hermano. No sabemos cuándo va a llegar, va a ser repentina, inesperada y dramática. Por eso lo está comparando Jesús, el que está diciendo eso es Jesús. Ahora vamos a verlo aquí, miren. Ahí viene el novio, dice, el novio, en la costumbre judía, era el esposo, como aquí ahorita, demoró en regresar. Entonces, y tardándose el esposo, ahí están, cabecearon todas y se durmieron. Fíjense bien cómo están, las 10, ahí vienen, están cabeceando, estaban esperando, 5 y 5. Entonces, el otro punto, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Empezaron a gritar. El esposo venía acompañado con sus amigos. Entonces, ahí venía ya. Se iba dirigiendo a la casa de la novia, ¿sí? Para llevársela a su casa de él y ahí hacer la fiesta, la ceremonia ya a la final. Entonces, ese es el plan de él. Dice bien, lo dice. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Fíjense cómo están. Le gritaron que ahí viene. Entonces ellos, las vírgenes, fíjense cómo están las de abajo. ¿Cómo se despertaron? Ok, entonces ese es el punto. Ahí vamos. Dice bien, y luego continúa diciendo Jesús. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es lo primero que hay que hacer. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Danos de vuestro aceite. Ahí hay un problema de que hagan de cuenta que la salvación no se comparte, hermanos. Si usted va a ser salvo, usted va a ser salvo. Usted no va a ser salvo por otro. Entonces, eso es importante que se sepa. Nosotros somos responsables de nosotros mismos. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sí. Si nuestro hijo no quiere venir, que Dios lo ayude, ¿verdad? Pero cada uno es responsable. La salvación no se asocia, como tú una vez me preguntaste que si se asociaba la salvación, la salvación no se asocia porque ya un grupito puede salvar al otro. No somos como los mormones, que se bautizan por los muertos. Fíjese bien, nosotros la salvación es personal y la salvación no se comparte. Entonces, ahí nos está dando esa lección del Señor Jesús, porque las otras querían, no, pues dame tantito. No, bueno, ahí es cuando dice uno que entre en el albedrío. Yo te comparto, pero tú decides. Dios nos da a escoger, pero como quiera hoy en el castigo. O sea, todos va a quedar, en el juicio todos vamos a responder. Entonces dice, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite,
porque nuestras lámparas se apagan. Y luego fíjense que dijeron los prudentes, la salvación es personal. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, pero se les disfrazaron la mata carne. Dice, ¿para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. En pocas palabras nos dijeron, pues vaya a ser. Y te digo, ¿por qué no te pusiste al corriente? Entonces, y luego dice, pero mientras ellas iban, ahí está esta cosa, porque si no se preparan, hermano, si no nos preparamos y de repente nos viene una enfermedad y estamos alejados de Dios, pues nos vamos a ir directamente al lago de azufre, ¿verdad? Ya cuando venga el juicio final. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta, y las otras vamos a verlo aquí en Filipinas. Dice, y las insensatas dijeron a las prudentes, miren, ahí van las insensatas a conseguir, a ver a quién les vendía. Y ya en la noche, imagínense. Y luego dice, les dicen ellas, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Ahí están tratando de negociar. Danos. Pero las prudentes dijeron, no. Dice, mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí Jesús está bien claro de lo que está expresando. Pero fíjense bien, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. El esposo, hermanos, aquí en esta parábola representa a Cristo. Y se demora, porque también Cristo se está demorando. No sabemos cuándo va a venir. Entonces tomen en cuenta, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Pues qué duro, porque vamos a ver lo que sigue ya para terminar este pasaje. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, corre, diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por eso es importante esta parábola, que como miembros debemos estar preparados. Hay un texto, Amós 4:12, ¿verdad? Prepárate para el encuentro con Dios, ¿verdad? Amós 4:12. Ok. Vamos a darlo aquí. Dice, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Ahí está. Ahí están entrando. Fíjate. Ok. Y luego dice, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Ahí van. Y van a tocar la puerta, pero ya está cerrada. O sea que nosotros, después de muertos, ya no podemos hacer nada. O sea, ahorita mientras estemos vivos, hay que obedecer el plan del Evangelio y ser fieles hasta la muerte. Si queremos ya después de muertos ser salvos, ya no va a ser, se va a poder. Entonces, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Ahí está el esposo que está representando a Cristo. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ese es el final de la palabra. Ok. Entonces, ¿sí le entendieron más o menos, verdad? Sí, ahora, lo que representa la parábola de las 10 vírgenes. Vamos ya a analizar, para que termine el significado, para que lo apliquemos a nosotros como miembros de la Iglesia de Cristo. Mire, las circunstancias de la parábola de las 10 vírgenes fueron tomadas de las costumbres matrimoniales entre los judíos, que era así como Jesús usaba lo que pasaba en el mundo, en la vida cotidiana de su época, lo comparaba con verdades celestiales. Era la comparación. Por eso eso es lo que quiere decir parábola, una comparación. Entonces, y explican el gran día de la venida de Cristo. Recuérdense que estas parábolas, cuando las recuerden y la lean, recuerden que esta explica el gran día de la venida de Cristo. Ese es el punto. La número 2, ya vamos acá. Como cristianos profesamos para asistir a Cristo. O
honrarlo, también estar preparados en su venida. Los cristianos sinceros, nosotros los cristianos sinceros son las vírgenes prudentes, hermanos. Y los hipócritas son los necios que desprecian salvar sus almas. Cuando desprecian salvar sus almas son las insensatas. Eso es cómo lo estamos dividiendo. Todas las vírgenes dormían y dormían. La demora del novio representa el espacio de tiempo requerido para que ocurra la venida de Cristo. O sea, que esa demora, fíjense bien, que hizo que el novio se tardaba, representa el espacio de tiempo requerido para que ocurra la venida de Cristo. Muchos dicen, no, ahí dice que ya va a venir y nunca vino, como le decían a Pedro. Entonces, pero pues entre más se tarde, pues hay más oportunidad para que se arrepientan los que no se han arrepentido. Entonces, dice que vendrá como juez para juzgar al mundo, pero aunque Cristo se demore más allá de nuestro tiempo, no se demorará más allá del tiempo de venir. Ese es el punto. Las vírgenes prudentes mantuvieron sus lámparas encendidas, pero no se mantuvieron despiertas. Demasiados cristianos se vuelven negligentes y mantienen un decaimiento espiritual. Eso sí nos pasa, ¿verdad? A veces hay decaimiento espiritual, ya que somos miembros de la Iglesia de Cristo, pero de repente hay decaimiento. Entonces hay que estar alerta, preparados. Dice, lo repentino de nuestra muerte. Nosotros nos podemos morir en cualquier rato. Y lo inevitable de la segunda venida de Cristo no obstaculizará nuestro destino de alcanzar la vida eterna en las mansiones celestiales si estamos preparados para la segunda venida. O sea que nuestra muerte puede ser repentina. Entonces, pero debemos estar preparados para su segunda venida. Las vírgenes insensatas encontraron la puerta cerrada y no pudieron entrar a la fiesta. De la misma manera, muchos buscarán la admisión al cielo en el día del Señor, pero va a ser demasiado tarde. Eso es lo que nos está diciendo la parábola. Porque la decisión de ser fiel hasta la muerte se toma solo mientras que estamos vivos y muertos. Esa es la decisión de ser fiel hasta la muerte. Bien, ya me falta poquito. Dice, la parábola representa a Jesús como el novio y su regreso. Que se les quede bien. El novio representa a Jesús. Aquellos que son salvos constantemente se esforzarán por hacer la voluntad de Dios y así estar preparados para la venida de Jesús. ¿Cómo vamos a estar preparados? La pregunta es, pues haciendo la voluntad de Dios. Es un punto bien sencillo, hermano. Haciendo la voluntad de Dios. Dice, aquellos que son necios y negligentes no estarán preparados y serán excluidos del reino cuando Jesús regrese. Y el texto que nos dice ya, velad pues, ese es el consejo que nos da Jesús, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso ya no lo sabemos. ¿Por qué? Aquí viene un ejercicio sencillito. No sé si lo puede leer aquí. Fíjense bien. Miren, la verdad central de la parábola se enfoca sobre la necesidad de estar siempre preparados para la parousia. Yo antes preguntaba qué quiere decir parousia. Como miembros de la Iglesia de Cristo, varones, deben saberse. La parousia es la llegada. Parousia quiere decir llegada. La llegada es el advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos, hermana Carmen. Parousia, quiere decir la llegada, la venida o el advenimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos. ¿Sí? Eso quiere decir. Entonces, la verdad central de esta parábola es la necesidad de estar siempre preparados pues para la venida de Cristo, pero si quieren aprender también el otro término, pues para la parousia. ¿Sí? Entonces, ahí veo, al lado derecho, veo a los integrantes de la parábola, o sea, los que formaron los componentes. Vemos el novio, vemos las 10 vírgenes, el juicio final, etc. Pero si ustedes ven el novio y ven un uno ahí, ¿qué dice acá el uno? ¿Quién puede leer? ¿Tú lo alcanzas a ver, Alberto? El uno. ¿A quién le he dado acá? ¿Qué dice el uno? El novio es la figura central que representa a Jesús. ¿Quién está hablando? A ver, eso. Otra vez. ¿El uno quién es? ¿El novio quién es? El novio es la figura central que representa a Jesús. Entonces, ¿qué?
va punto número 2, hermano Roberto, está que tiene la voz bien fuerte. Las 10 vírgenes, ya el número 2. Fuerte, Las 10 vírgenes representan a gente que espera la parucía, es decir, todos los que se identifican con la causa de Cristo. Entre estos habrá muchos que no están preparados por ser creyentes meramente nominales. O sea, como dice el hermano, las 10 vírgenes representan la gente que espera la parucía. O sea, nosotros estamos esperando la llegada o el venimiento al fin de los tiempos de Jesucristo. Ahora, la número 3, bueno, la 6, dice juicio final. Si leemos juicio, lo voy a leer para que se haga la voz ahí. La 6 dice juicio final. ¿A qué me refiero? Leo acá en la parte de abajo que dice: el rechazo de las 5 vírgenes insensatas que no estaban preparadas describe el juicio y el rechazo final. O sea que la que dice juicio final, le pongo el número 6, son las que rechazaron, van a ir al juicio. Y luego hay otra que dice la venida del novio, la número 4. La número 4 dice la venida del novio de forma inesperada, se refiere a la venida de Cristo, a la parucía. ¿Están leyendo ahí? Ok, ahora el 7 dice parucía y se van acá arriba, allá está el número 7. La parucía es la llegada o el venimiento glorioso de Jesucristo al fin de los tiempos. Ok, la número 5, la 5, si nos vamos ahí abajo dice, la 5 dice la entrada a la fiesta. Esa es la salvación, hermana Carmen. La entrada a la fiesta quiere decir, las vírgenes que entraron son las que se salvaron. Por eso para nosotros representa la salvación, porque vamos a ser constantes, estamos velando, estando preparados, ¿verdad? Para prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Entonces, la número 5 dice, la entrada de las 5 vírgenes prudentes en la fiesta describe la salvación de las que estaban preparadas. Eso es lo importante que ustedes dicen, la entrada de las 5 vírgenes a la boda y a la fiesta representa la salvación para nosotros, ¿verdad? Y luego ya nos vamos al rechazo de las vírgenes insensatas, que es el juicio y el rechazo final. Y la demora, bueno, la 3, es bien importante. La demora, ¿por qué se tardó el novio en llegar? Pues la demora en la llegada del novio representa el lapso entre la primera y segunda venida del Señor. O sea, entre la primera venida y la segunda. Ese es el lapso de tiempo, esa es la demora. Ahorita estamos todavía esperando a Jesús, ¿verdad? Ok, muy bien. Y la salvación ya la vimos. Entonces, ¿sí entendieron? ¿Tú sí entendiste? Sí, Diana. Estamos bien, ¿verdad? Está fácil, está bien loco. Es nomás un recordatorio. Bueno. Ya estoy finalizando. ¿Sí? La parábola al menos tiene 2 advertencias universales. Son advertencias, warnings, o sea, advertencias. Dice, es demasiado tarde para un estudiante preparar los exámenes una noche antes. Ustedes saben bien, tú como maestro, una noche antes no puedes estar ya listo, ¿verdad? Entonces, es demasiado tarde para una persona de adquirir la habilidad o el carácter si no los posee anticipadamente, cuando se le presenta la oportunidad de obtener un buen trabajo. Dice bien, si no está preparado mundanamente, técnicamente, pues no vas a obtener ese trabajo. También es fácil dejar las cosas para tan tarde que ya no nos podemos preparar para encontrarnos con Dios. O sea, vamos a decir, pues ya me estoy muriendo y ya me quiero regresar o conciliarme con Dios, pues también, ¿verdad? Entonces, la otra advertencia, es una advertencia que no dejemos para mañana, ¿verdad? O sea, todo ese punto dice, nos advierte que hay ciertas cosas que no se pueden pedir prestadas. Es lo que le dije ahorita, la salvación no se puede pedir prestada de otro. Dice, las 5 vírgenes insensatas les resultó imposible conseguir aceite prestado cuando descubrieron que les hacía falta. No se puede recibir prestada una relación con Dios. Dice bien, cada cual debe poseerla por sí, ya lo dijimos. No se puede pedir prestado un carácter, se tiene que llevar el puesto. Dice bien, no podemos estar viviendo siempre de prestado del capital espiritual que han reunido otros. O sea, no le podemos pedir el conocimiento espiritual que tiene otra persona para que nos lo pase. Hay ciertas cosas que tenemos que ganarnos o adquirir por nosotros mismos, porque no nos las puede prestar otro. No hay expresión cuando hay telefundos más cargados de remordimiento en el sonido de las palabras demasiado para hacer.
cuando se está muriendo una persona y dicen, pues hubieras hecho eso antes, no era demasiado tarde. Ese es el punto. Y aquí con esto termino. Ya me falta 10 minutos. no, sí lo voy a hacer. Fíjate, esto es bien importante, hermanos, porque quiero que se queden con este pensamiento, diciendo. Vamos a preguntarnos, ¿cómo está el nivel de lámpara del hermano Tony, por ejemplo? De Hugo, de Blanca, de Roberto, de mi hermana. ¿Cómo está el nivel de aceite de tu lámpara? Miren, el Santo dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra es el Evangelio. Entonces, la lámpara significa el Evangelio de Cristo. ¿Sí? ¿Y dónde está la lámpara? Pues está en la Biblia. Puras deducciones. Entonces, tanto las vírgenes prudentes como las 5 vírgenes insensatas de la parábola representan lo que les dije al principio, a los creyentes, ¿ya? Unos preocupados por la congregación y la santidad, y otros son creyentes también, pero no tienen la profundidad necesaria para sostenerse por mucho tiempo. O sea, hay creyentes de todo tipo aquí. Entonces, los que no se han convertido a Jesucristo, sí, la parábola se refiere a los que somos miembros, pero los que no, fíjense bien. Los que no se han convertido a Jesucristo, hermanos, no tienen la lámpara. Por eso es importante que obedezcan el Evangelio. Es importante, porque no sabemos cuándo vendrá Jesús. Y ahorita lo pueden hacer mientras estén vivos. Por eso, los que no se han convertido no tienen la lámpara o el Evangelio de Cristo, que los alumbre como antorcha en lugares oscuros. Ni el aceite de la lámpara, que es como dicen, el aceite de la lámpara, yo lo pongo como una bombilla o motor que les motive a tener el deseo de hacer las cosas que le complacen a Dios. O sea que nosotros, si tenemos suficiente aceite, vamos a adorar a Dios como a nosotros, como a Él le gusta, no como a nosotros nos complace. Eso es bien importante y lo repito siempre, porque así debe ser la oración, de acuerdo a la sana doctrina. Ahora, la lámpara es la palabra de Dios, está en la Biblia, pero si no la lleno de aceite, esa lámpara, si no me motivo a cumplir con sus estatutos y mandamientos, si no le encuentro sentido espiritual a mi vida, me convierto en un cristiano insensato. Ese es el punto. Ubiquémonos en cuál grupo de las 10 vírgenes de la parábola de Jesús es que nuestra vida espiritual se refleja. Ese es el punto. ¿Está usted descuidado o esperando a Jesús? Hebreos 9:28 dice, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Y hay un texto, Amós 4:12, que dice, ¿cómo dice Amós 4:12? Prepárate para recibir el encuentro con tu Dios. Prepárate. Por eso, ¿el cielo qué es? Es un lugar preparado para un pueblo preparado. Otra vez, el cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado. ¿Sí? Eso es lo que y lo dice Amós 4:12. Prepárate para recibir el encuentro con tu Dios, ¿verdad? No dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de noche. Ok, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿está usted atemorizado y listo y con confianza? Al disertar, fíjense, esto es bien importante, ya vamos a terminar. Al disertar Pablo sobre el juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Fíjense bien, hermanos, lo que quiere decir nunca digamos eso, cuando tenga oportunidad te llamaré, cuando no somos salvos todavía. Cuando tenga oportunidad, así le dijo Félix a Pablo. Fíjate bien, dice, Pablo listo para ser sacrificado. Hay textos que dicen que debemos estar preparados. Pablo estaba listo para ser sacrificado. Y lo tengamos confianza, nos dice Juan, porque en su segunda venida no nos dice, para que en su venida no nos dejemos de él, no nos alejemos de él avergonzados. Pero este punto, hermano, ya con esto, mira, dice el himno, el gran día viene, día triste y día de gozo. Dice Hechos 24:25, al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esa es la reacción lógica, hermanos. ¿Cómo podemos ser indiferentes a este pensamiento? Dice, lo que Félix le dijo a Pablo, ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré, bien ilustra la reacción de muchos hermanos, de muchos oyentes. El diablo no se opone, fíjense bien, el diablo
no se oponen a que la gente oiga la palabra. O sea, que es el diablo, pero no se opone que estén escuchando ustedes, no se oponen. El diablo no se opone a que la gente oiga la palabra, solo que siempre diga, fíjense lo que quiere el diablo: cuando tenga oportunidad te llamaré. Eso es lo que está diciendo el diablo: cuando tenga oportunidad te llamaré. Entonces, fíjense bien, el posponer equivale a desobedecer. Posponer equivale a desobedecer. Bien clarito. Dice, la vida de Cristo, su muerte, su resurrección, su entrada al cielo fue para preparar el cielo para nosotros. ¿Qué dijo Jesús? Voy a preparar un lugar para ti, por lo que debemos prepararnos si queremos vivir en las mansiones celestiales. En este mundo de pecado y oscuridad hay una cosa que le da luz al alma del santo: la esperanza del cielo. Nosotros estamos aquí por la esperanza del cielo, ¿sí? Dice, la esperanza del cielo. El cielo es un lugar preparado para un pueblo preparado. Prepárate para unir al encuentro de tu Dios. Dice, en la parábola de las 10 vírgenes se hace hincapié en que todos los creyentes deben observar constantemente su propia condición espiritual. Eso es lo que deben preocuparse principalmente. No por lo espiritual. Dice, velando que el aceite de sus lámparas no escasee nunca. No se les olvide ese punto. Hay que velar, hermano Alberto, que el aceite de nuestras lámparas no escasee nunca, que es el alimento espiritual. Entonces, ya con esto, ya lo dije, yo me llamo pero ya acabamos. Ya acabamos. Entonces, hermanos, aquí les dejo esto. Espero que me hayan explicado. Y si no me entendieron, vayan a mi canal de YouTube y ahí está. Ya está ahí. No tiene ciertos datos que puse aquí. Y les agradezco mucho porque me brindaron más de casi 3 años. Y espero que aquí les dejo. Y Dios los bendiga. Y cuando requieran mi servicio, estoy dispuesto. Y gracias por haberme escuchado. Dios los bendiga. Amén.